Soy Francisco de Sales. Bienvenido, bienvenida a una nueva reflexión. Si después de escucharla te ha gustado, te agradeceré que te suscribas y que marques en la campanita. Así te llegará una notificación cuando haya un nuevo vídeo. Si marcas me gusta, te lo agradeceré. Y si crees que le puede interesar a alguien, o si quieres ponerlo en tu muro de Facebook, envíalo a través de la opción de compartir. Gracias. La reflexión de hoy gira en torno al sufrimiento. La principal razón por la que las personas no son felices es porque se complacen insanamente en sus sufrimientos, dijo el maestro. Y contó cómo, viajando él cierta noche en la litera superior de un vagón de ferrocarril, le era imposible conciliar el sueño porque en la litera inferior había una mujer que no dejaba de gemir. «¡Qué sed tengo, Dios mío! ¡Qué sed tengo!». Una y otra vez se oía aquella lastimera voz hasta que, finalmente, el maestro descendió sigilosamente por la escalerilla, salió del departamento, recorrió todo el pasillo del vagón hasta llegar a los servicios, llenó de agua 2 grandes vasos y regresó con ellos y se los dio a la atormentada mujer, diciéndole: «Aquí tiene, señora, agua». «Muchas gracias, señor, que Dios le bendiga», dijo ella. El maestro volvió a su litera, se acomodó en ella y estaba a punto de conciliar el sueño cuando de pronto oyó de nuevo la lastimera voz. «¡Qué sed tenía, Dios mío! ¡Qué sed tenía!». Este cuento está publicado en el libro Un minuto para el absurdo de Tony de Melo y hace referencia al sufrimiento innecesario o al sufrimiento por costumbre. El sufrimiento es una actitud evitable e innecesaria. Atrás quedaron ya todas las teorías que defendían los cambios mediante el sufrimiento, a la vista de que se consiguen mejores resultados con el amor. El sufrimiento es confundido muy a menudo con el dolor, con el que tiene muy claras diferencias. El dolor, según el diccionario, es una sensación molesta experimentada por una parte o un órgano del cuerpo y es transmitida al cerebro por terminaciones nerviosas sensitivas. Por tanto, es real. El dolor se puede sentir físicamente, se nota inequívocamente, afecta además y directamente al cuerpo y es producto de un hecho que lo que nos hace y permite es apreciar el origen del mismo. Por eso el dolor es físico, es irrespetuoso con las personas y afecta a todos, sea cual sea su nivel evolutivo o intelectual. En cambio, el sufrimiento se refiere a otra cosa. Según el diccionario, es sentir un daño moral. El sufrimiento, por tanto, es evitable porque no tiene entidad por sí mismo, ni es algo físico, si bien es cierto que se puede llegar a manifestar físicamente por medio de la somatización. El sufrimiento es totalmente un asunto mental. Somatizar es transformar problemas que solamente son psíquicos en unos síntomas orgánicos, reales, pero se hace de una manera involuntaria. De ese modo es como se instala el sufrimiento en nosotros y nos ataca. Y habitualmente nos rendimos ya que desconocemos la posibilidad de vencerlo con la comprensión y sobre todo se puede vencer con la claridad. Con tener claro que el sufrimiento es simplemente el resultado de la no aceptación de la realidad. Si yo sufro con cualquier situación, la que sea, es porque se opone a mis deseos, a mis ilusiones, a lo que yo quisiera. Es porque está en contra de mi yo ideal o de mi yo idea. Es porque no quiero admitir y reconocer que eso, lo que sea, existe, sucede, aun a mi pesar y en mi contra, existe, sucede. También, en otras ocasiones, sufrir por una situación es el precio de no haber luchado antes por ella. Y esto conviene tenerlo muy claro. Algunas cosas
requieren ser enfrentadas y resueltas. Y si no se hace así, más adelante puede afectarnos y convertiremos en sufrimiento lo que podíamos haber evitado. Porque entender el sufrimiento, entender el origen del sufrimiento, es acabar con él. Hemos conseguido que al final sufrir sea la más fácil de las actividades humanas y en cambio ser feliz la más difícil. Esto es curioso y es triste. La vida, por sí misma, no es problemática ni es sufrida. La vida carece de adjetivos hasta que se los colocamos. El sufrimiento no está en la vida, no está en la realidad, está en ti. Ese sufrimiento solo vive en una pequeña parcela de un yo confuso que no tiene las cosas claras. Si ya empezamos a aceptar que el sufrimiento es una obra de la mente, lo podemos entender con un ejemplo. Imagina cómo te sientes cuando alguien te insulta. Imagínalo. ¿Te molesta? ¿Sufres? ¿Por qué sufres? El insulto no es más que una palabra. No se puede tocar, no existe. Y además, si alguien te insulta y no tiene razón, simplemente es que te desconoce y se ha equivocado. O que pretendía molestarte con mala intención, en cuyo caso no hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué cambia de ti si una persona que te desconoce se equivoca al emitir un juicio? ¿Acaso no sigues siendo la misma persona aunque el otro se equivoque con una palabra? Y además, y esto piénsalo bien, nadie te trastorna. Te trastornas tú mismo. Es una lástima que dejemos en poder de los otros la capacidad de hacernos felices, de hacernos sufrir, de permitirnos tener o no tener esperanza. Tony de Melo, a quien admiro profundamente, entendía perfectamente todo esto. Y ahora me voy a permitir citarte textualmente algunos párrafos completos suyos. Decía: todos llevamos dentro de la cabeza un modelo de la realidad que nos ha sido inoculado por la tradición, la formación, las costumbres y los prejuicios. Cuando los sucesos de la vida y la conducta de las personas que están a nuestro alrededor son como el modelo, permanecemos tranquilos y entonces nos parece que todo marcha bien. Pero cuando no son como el modelo, nos alborotamos por dentro. Ese tal modelo, además, y para colmo, es accidental y arbitrario. Y si caes en cuenta de todo esto, nada volverá a trastornarte. El trastorno personal, el sufrimiento, no viene de la realidad objetiva fuera de mí, sino del precondicionamiento dentro de mí. Si quitas el condicionamiento, el trastorno desaparece. Mi manera de ver y de pensar, mis juicios y mis principios, aun mis gustos y mis preferencias, son el resultado del largo proceso de vivir con el complejo familia, colegio, iglesia, sociedad, que son quienes han modelado mi mente y han decretado cómo debo reaccionar ante hechos y situaciones. Reconocer que mis sufrimientos vienen de mí mismo es el primer paso para remediarlos. Hay algo que te hace sufrir a ti y, sin embargo, no le hace sufrir a otra persona. Eso quiere decir que la causa del sufrimiento no está en la realidad objetiva, sino en tu manera de percibirla. El modelo que llevas dentro de tu cabeza es distinto del que otro lleva en la suya, y así fue como el mismo incidente a ti te afectó y a él no. Si alguien te está molestando, fastidiando, sacándote de quicio, piensa: ¿cuándo le has dado permiso para que te moleste, te fastidie, te saque de quicio? Con que le has dado poder sobre tu vida, ¿eh? Le has entregado la llave de tu libertad y ahora
te diviertes cuando él te divierte y te fastidias cuando él te fastidia. ¿No es eso? Pues valiente persona estás tú hecha. Echarle a otros la culpa del propio malestar de uno es un escape, un mecanismo de defensa psicológico, un tratar de quitarse la responsabilidad de los hombros y echársela encima a los demás. Un hacerse la víctima inocente e indefensa que nada puede hacer más que sufrir pacientemente lo que los otros despiadadamente le echan encima. Si has de tomar medidas para contrarrestar el sufrimiento que te ha producido o puede producirte, tómalas y arregla el asunto de persona a persona. Pero lo que no vale es quedarse sentado sin hacer nada más que quejarte a los cuatro vientos de la injusticia de que eres objeto. Y además, pretender que te tengamos lástima y te demos la razón. De ninguna manera. Pues todo lo anterior explica convincentemente la necesidad de revisar nuestra forma de actuar con respecto al sufrimiento y la nula necesidad de persistir en esa actitud. Con la honradez que debe caracterizar a todos los buscadores, preguntemos dentro de nosotros, desglosando cada uno de los tipos y motivos de sufrimientos que padecemos, cuál es la realidad que se esconde tras ellos. ¿Qué pretendo con ese sufrimiento? ¿Qué espero recibir a cambio? He averiguado que muchísimas veces, se usa el sufrimiento como chantaje para que los demás se fijen en nosotros. ¿Es así tu caso? ¿Estarás buscando que la gente no se fije en ti por ti mismo, sino por cuánto sufres, por qué desgraciado eres, qué cruel es la vida contigo? ¿Será que pretendes llamar la atención con cualquier motivo y has aceptado este como bueno? ¿De verdad que debes seguir buscando más motivos por los que sufrir? Piensa. Después de todo lo dicho sobre el sufrimiento, después de intentar aclararte lo que no es sufrimiento, ahora quiero decir que hay otro tipo de sufrimiento que hemos de distinguir con perfecta claridad. Y es un sentimiento creativo, en este caso enriquecedor, útil y necesario. Este sufrimiento no es inaguantable, no es insoportable, porque tiene un sentido de comprensión y de enseñanza que lo amansa un poco. Y con un poco de atención y con mucha honradez se pueden distinguir. Si fuésemos capaces de entender las enfermedades y el sufrimiento como procesos de transformación física y psíquica, ganaríamos una visión más profunda y menos desviada de los procesos o bien psicosomáticos o psicoespirituales y empezaríamos a darnos cuenta de las muchas oportunidades que ofrece el sufrimiento y la muerte del ego. Para las culturas tradicionales, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte son manifestaciones de la sabiduría inherente del cuerpo, a la que basta con rendirse para alcanzar áreas de percepción capaces de revelar el verdadero fundamento de nuestra existencia terrenal. Este sufrimiento se podría considerar como la puerta que permite el acceso a otro plano. Por eso es un asunto delicado consolar a los demás, sobre todo si no lo solicitan, porque están sufriendo y si nosotros intervinimos, podemos estar eliminando la oportunidad de descubrimiento y aprendizaje que ello les aporta. El resistirse a la vida, en su irse abriendo a lo que tenga que pasar, origina un gran sufrimiento. Cuanto más cerca está el hombre del grado de evolución que le permitiría percibir la voluntad del ser, más le atormenta la negativa de su yo egoísta que no quiere ceder el sitio, no quiere obedecer, no quiere abandonarlo todo al ser. Y es aún más desdichado si al no comprender el sentido de los repetidos asaltos del ser, se cree obligado a soportar valerosamente esa tensión, porque de esa forma no se da cuenta de que su actitud heroica y apasionada es justamente lo que engendra su sufrimiento. No hay palabras que separen los dos estados de sufrimiento, solamente un sentido afinado sabe distinguirlos.
hay pequeños y sutiles matices. En el primer caso, sabemos, aunque no queramos reconocerlo, que es más una cabezonada o una rabieta lo que nos hace seguir sufriendo. En el segundo caso no hay motivo, nada que pueda ser el nacimiento del sufrimiento. En el primer caso no hay un resultado, nada que justifique haberlo pasado. En el segundo caso, aunque no se vea inmediatamente lo que ha pasado, en el interior, mientras se estaba sufriendo, hay una seguridad absoluta en que se han estado colocando cosas en su sitio, en que se tenía que estar en ese aquí y ahora, pendiente del sufrimiento, observando qué células se estremecían, qué pensamientos caducados se morían, sintiendo cómo se estaba realizando la puesta a punto, sabiendo con una certeza que vencía las dudas que algo o alguien cuidaba con exquisito mimo el proceso y que la sabiduría del cuerpo reclamaba esa parada en la actividad cotidiana para expresarse, para resolver asuntos aplazados e inaugurar una nueva etapa. En el primer caso, siempre hay arrepentimiento. En el segundo caso, siempre hay paz. Te dejo con tus reflexiones.